Hola chicos, ¿qué tal estáis? Como veis, hoy estoy de nuevo en la terraza y esto es así porque hoy os vengo a enseñar 8 plantas de exterior con las hojas coloridas, es decir, con las hojas que no son típicamente verdes, sino que tienen tonos rojizos, anaranjados o violetas. No me enrollo más y empecemos. La primera planta de la lista de hoy, esta más colorida, es la Cordyline Pink Passion, que es una planta que destaca por estos tonos rosados tan intensos en sus hojas. Esto le da esta estética tan inusual y tan llamativa y colorida, por supuesto. El género Cordyline es un género procedente de Nueva Zelanda y comprende unas 15 especies diferentes. Este género antiguamente se incluía dentro del género Dracaena, pero más tarde pues, fue reclasificado bajo su propio género. En su caso, es una planta que destaca, como os digo, por estos tonos tan rosados y llamativos y queda realmente bien a la hora de poner en tu jardín o en tu terraza, como es mi caso, sin requerir muchos cuidados. Hay que aclarar que muchas especies de Cordyline se pueden cultivar tanto en interior como en exterior, pero en este caso esta es una planta puramente de exterior. De hecho, donde se siente más a gusto creciendo sería o bien a pleno sol o a medio sol, medio sombra, pero siempre con mucha iluminación, ¿vale? Porque también será con más sol cuando estos tonos de sus hojas serán más llamativos y pues más coloridos. Y no sé si os acordaréis, pero en el unboxing que os hice hace unos meses me vino también otra Cordyline que me gustó mucho, que era la Kiwi, ¿vale? En un primer momento me vino de color verde, es esta de aquí, por cierto, me vino de color verde y yo la puse en exterior simplemente para que tuviera más luz y creciera más fuerte, y con el paso de los meses, sobre todo ahora en primavera que ha aumentado las horas de luz, pues se ha vuelto también como súper colorida y mucho más como este color bronce también tan interesante. Pero esta no llega, por supuesto, a los colores tan vivos de la Cordyline Pink Passion. De hecho, más allá de su estética, esta es una planta también muy fácil de cuidar, perfectísima para principiantes y perfectísima para tener con el mínimo mantenimiento. Lo que sí que sería importante sería, por supuesto, darle un sustrato con un alto drenaje para que no se acumule un exceso de humedad en este sustrato. Es una planta que al fin y al cabo sí que tolera bien la sequía, pero no le gusta nada estar encharcada, por lo que tendríamos que vigilar un poco con esto. Y por lo que he leído, es también una planta resistente a las heladas, por lo que si hace un poco de frío en nuestra zona, no tendríamos que tener ningún problema en invierno con esta planta. Esto de las heladas me ha llamado particularmente la atención, más que nada porque esta es una planta con un aspecto y una procedencia tropical. ¿Sabes? Las plantas tropicales no suelen ser muy fans del frío, pero pues debe ser la excepción de la norma. También es verdad que esta es una planta perenne, por supuesto, durante todo el año se mantiene con este color, no es que solo lo tenga durante la primavera, sino que siempre mantiene estos tonos rosados durante todo el año, como os digo, y es una planta que destaca pues por estas hojas, por supuesto, alargadas, finitas y un poco arqueadas con el paso del tiempo. Aquí en el centro va formando como diferentes matas, ¿vale? Se va haciendo cada vez más lleno, no hay una sola planta, sino que hay varias aquí en el centro, y realmente pues tiene pues estos diferentes puntos de crecimiento que hacen que la planta se vaya viendo tan frondosa y tan preciosa con el tiempo. Aparte de esto, también es una planta que aguanta bien las altas temperaturas. En verano tampoco nos tendríamos que preocupar por ella. Como os digo, tolera bien la sequía, ¿vale? En verano sí que es verdad que se debería regar quizá unas 2 veces por semana, aunque como ya sabéis, en verano yo riego las plantas cada día, pero en plantas como esta, por supuesto, el riego tiene que ser menor. Dicho esto, espero que sus colores os resulten tan llamativos como me lo resultan a mí. Me parece que quedan particularmente bien en la terraza, creo que combinan súper bien con el resto de colores que hay en este espacio de aquí. ¿Y qué me decís también de esta preciosa bugambilla? La planta está llenísima de flores, cada año está más bonita, de verdad te lo digo, aunque por desgracia hoy no será protagonista, quería que la vierais a menos de fondo porque también es súper colorida. Bueno, vamos ahora con la segunda planta del vídeo. La segunda planta de la lista os la enseñaré desde la tranquilidad de mi habitación, donde siempre es un poco más tranquilo todo, y después no os preocupéis porque volveremos a salir fuera con las otras plantas. Pero en este caso os quiero enseñar el loropétalo, que es esta preciosidad que veis por aquí. Este arbusto de porte bajo, como veis, no destaca solamente por estas hojas que salen del verde, sino también por este tono tan oscuro. A mí me recuerda un poco a las hojas de un prunus, ¿sabéis? El típico prunus, ese árbol tan grande que hace como esas hojas tan oscuras. Pues me recuerda un poco a esas hojas, pero en este caso esto no se trata de un árbol grande, sino que se trata de un pequeño arbusto o pequeño arbolito que no se suele hacer muy alto
y que igualmente es muy frondoso y muy llamativo. El loropétalo, o científicamente conocido como Loropetalum, es un género de plantas procedente del Japón y del sudeste asiático que comprende solamente 3 especies diferentes. De estas 3 especies, la más conocida, la más famosa y también la que tengo aquí en mis brazos es el Loropetalum chinense rubrum, que como veis pues destaca por estos tonos tan granatosos y tan atractivos. Y tengo que decir que aunque hoy estoy haciendo un vídeo en el que destaco las hojas de las plantas, lo bonito del Loropetalum no está simplemente en su follaje, sino que su floración también es puramente espectacular. Y es que en primavera, ahora ya la mía ya no lo tiene, pero cuando llega primavera empieza a florecer de forma abundante y sus flores son así súper rosadas, salen en gran cantidad y pues combinan súper bien con las hojas oscuras de la misma planta. En cualquier caso, estamos hablando de una planta que se desarrolla bien en climas templados o, por ejemplo, en el clima mediterráneo en el que estoy yo y pues puede tolerar bien las temperaturas relativamente altas, así como también alguna que otra helada puntual. Dicho esto, también se trata de un arbusto que puede crecer bien tanto a pleno sol como a medio sol, medio sombra, pero será siempre a pleno sol con más luz, con esta energía extra, donde estos tonos de las hojas se verán más intensos, más oscuros y más coloridos también. Cuando le da más la sombra, pues adquiere tonos un poco más verdosos, como podéis ver en alguna de las ramas que hay por aquí, ¿vale? Pero sigue siendo en cualquier caso una planta muy colorida. En cuanto al riego, yo tengo que admitir que cuando compré esta planta hace unos 5 o 6 meses, me pensaba que podía tolerar bien la sequía. Por alguna razón yo la veía como resistente a la sequía y realmente no estoy tan seguro de ello porque sí que es verdad que la tengo que regar bastante a menudo. Es como que cuando hace 3 o 4 días que no la riego, sus hojas se empiezan ya a caer un poco y me pida agua y rápidamente después la riego y se pone contenta otra vez. Pero en cualquier caso, no parece ser la planta más resistente a la sequía. Yo me he informado un poco al respecto de esto y se ve que en sus primeros años de vida, cuando la planta es joven, pues requiere, por supuesto, más frecuencia de riego, pero una vez la planta está bien adaptada a un sitio y es más madura, pues puede aguantar un cierto grado de sequía. En este aspecto también será importante considerar el sitio en el que esté plantado el Loropetalum, y es que no aguantará por igual la sequía en una maceta que en tierra, ¿vale? En el suelo directamente. Por supuesto, en una maceta, y cuanto más pequeña sea esta maceta, los riegos van a tener que ser más frecuentes. Y un dato interesante sobre este arbusto que yo personalmente no conocía antes de informarme sobre él, es que esta es una planta que requiere un sustrato con un pH ácido. Pues igual que las hortensias, las camelias, las gardenias, cuando compramos sustrato para una planta como esta, es importante que sea un sustrato especial para plantas acidófilas. Y es que si la plantamos en un sustrato más neutro, más universal, podría padecer de clorosis, que sería como algo así como una anemia de las plantas, ¿vale? Las plantas cuando sufren clorosis, pues ese verde que suelen tener sus hojas se ve como más palidecido, pálido, vamos, pierden intensidad y es como si sufrieran anemia. En este caso, como sus hojas no son verdes, pues no sé exactamente cómo se verían los síntomas de esta clorosis, pero pues entiendo que las hojas perderían color, perderían vitalidad y la planta, por supuesto, se vería como más débil y afectada negativamente por este tema. Finalmente, para terminar con esta planta, decir que también no estaría de más podar nuestro Loropetalum tras la floración, es decir, en primavera, para que así se mantenga un poco más compacto, más fuerte y crezca después con más fuerza y vitalidad. Dicho esto, espero que os haya parecido interesante este precioso Loropetalum con estas hojas tan oscuras y tan llamativas. Y vamos ahora a darle realmente color al vídeo con las preciosas hojas de esta preciosidad de planta que tengo por aquí. Y es que las hojas oscuras son preciosas, pero si realmente queremos darle color a nuestra terraza, no hay nada mejor que poner plantas como el geranio zonal variegado, que es esta fantasía. De geranios zonales variegados existen muchas variedades diferentes. Aquí tengo este, que destaca por tener básicamente el centro así como granatoso y la parte de fuera del exterior de la hoja como más verde. Pero, por ejemplo, si os fijáis, aquí más a la derecha, bajo el kumquat que os enseñé el otro día, también tengo otro geranio zonal variegado. En este caso es más verde, pero también tiene estas partes variegadas y estas partes rojizas en las hojas. La cuestión es que existen muchísimos tipos diferentes de geranios zonales variegados y siento que son plantas que no son tan populares como deberían serlo,
Son preciosos, son súper fáciles de cuidar y son una maravilla. Mira, para que os hagáis una idea, el geranio zonal variegado se cuida de una forma muy similar al típico geranio de toda la vida, pero con ciertos matices, con ciertas diferencias clave que es importante tener en cuenta. Por ejemplo, el típico geranio, el que todos hemos tenido en casa alguna vez, el que destaca más por las flores que por sus hojas, siempre crece mejor a pleno sol, y en caso de los variegados se dice que estos crecen mejor a medio sol, medio sombra. ¿Qué pasa? Que las plantas variegadas suelen ser más susceptibles a quemarse por este exceso de sol. Pero en cualquier caso es muy importante siempre darles mucha luz, es decir, ponerlos en exterior, y ya os digo, a medio sol, medio sombra crecerán perfectamente. Yo de todos modos, este geranio en particular que veis por aquí, lo he tenido hasta ahora a pleno sol y es por eso que tiene tantísimas flores, ¿vale? Pero cuando llegue el verano, pues sí que será importante protegerlo de este exceso de sol. El tema de las flores tengo que decir que me ha llamado mucho la atención porque yo no sabía que estos geranios podían producir tantísimas flores y que también eran tan llamativas. Siempre que he visto estos geranios en la calle, los he visto sin flores, por lo que poderlos tener con tantísima floración me encanta. Estas flores también son llamativas, también tienen mucho color y pues el contraste del color de las hojas con el de las flores queda fantástico. En caso de ponerlo en una ubicación menos iluminada o con menos sol directo, pues por supuesto no tendría flores o no tendría tantas flores y los colores de las hojas, como ya sabréis, serían más apagados, menos intensos. Otra diferencia, al menos teórica, entre los geranios normales y los variegados es que los variegados deberían crecer más lentamente. Las plantas variegadas, al tener menos capacidad fotosintética, básicamente, pues tienden a crecer con más lentitud, ¿vale? Pero siguen creciendo. Pero esto yo sí, o sea, yo no sé hasta qué punto estoy de acuerdo, porque en base a mi experiencia, mis dos geranios variegados, ambos me han crecido súper bien y bastante rápido. De hecho, mirad el geranio este que tengo aquí bajo el kumquat, al estar un poco más en la sombra, pues se ha hecho un poco más grande, he estado como buscando la luz y realmente se ha hecho completamente enorme en tan solo unos pocos meses. En cuanto al riego, los geranios son plantas que toleran un cierto grado de sequía sin problemas, de hecho son mucho más resistentes en este aspecto que otras plantas de flor conocidas y típicas como, yo que sé, como los claveles, como las margaritas. Yo siento que los geranios pues aguantan más esta sequía, por lo que creo que aquí tienen un punto a su favor. Lo ideal, por supuesto, es dejar siempre esperar a que se seque la parte superior del sustrato, ¿vale? Si está siempre húmedo, pues no va a crecer tan bien y vamos a correr el riesgo de que se pueda pudrir. Además, no sé si lo sabéis, pero cuando hacemos sufrir nuestras plantas ligeramente con un poco de estrés hídrico, siempre las incentivamos un poco a florecer más y con más abundancia, ¿vale? Las plantas cuando pasan un poco de sed, a nivel general digo, y solo un poco, no nos pasemos, pues estimulan esta floración. Es como que dicen, vamos a florecer antes de morirnos y empiezan a florecer. Es curioso. Cuando están más húmedas, más bien regadas, pues tienden más a crecer a nivel de follaje. De hecho, se puede ver muy clara la diferencia entre este geranio y el que tengo aquí escondido. Este tiene más agua, está más en la sombra, por lo que este ha desarrollado más sus hojas y este más sus flores. Y un dato curioso de los geranios es que el típico geranio zonal que todos conocemos no está bajo el género Geranium, como sería lógico que estuviera. Y es que antiguamente sí que estaba bajo el género Geranium, pero en la actualidad está bajo el género Pelargonium, ¿vale? El género Pelargonium comprende unas 200 especies diferentes de plantas y, por supuesto, la más popular, sin duda, pues es el típico geranio zonal de toda la vida, el Pelargonium zonale. En cualquier caso, el Pelargonium se encuentra en la familia Genariaceae, la misma en la que está el geranium, que todavía es un género que existe, y espero que os haya gustado mucho. Por cierto, es una especie, el Geranium zonale, procedente o originario de Sudáfrica, aunque en la actualidad se distribuye por diferentes regiones templadas cálidas del mundo y también zonas tropicales. Dicho esto, espero que os haya parecido preciosa esta planta, que os gusten sus colores tanto como a mí, y vamos ahora con la siguiente. La siguiente planta que quiero destacar es la fantástica Vicia Keswick. Esta es una dickia y es una planta que destaca por tener estas hojas espinosas, tan puntiagudas y con este tono tan oscuro, tan colorido y tan particular en sus hojas. La Dickia Keswick es una planta que ya os enseñé en el vídeo de Top 8 plantas de bajo mantenimiento para exterior, así como también en el de Top 8 bromelias. De hecho, la Dickia Keswick se encuentra en el género Dickia, como indica su nombre, y este género comprende unas 132 especies aceptadas en la actualidad. Este género, como os digo, se encuentra en la familia Bromeliaceae, es decir, es una bromelia. Pero, a diferencia de otras bromelias, también muy coloridas, como
algunas variedades de Neuroegelia o de Tillandsia que también os podría enseñar, la Diquia es una bromelia terrestre, por lo que naturalmente crece en el suelo y no encima de los árboles como lo hacen la mayoría de bromelias. Evidentemente, en cuestión de color, la Diquia Keswick no es tampoco tan colorida como otras plantas del vídeo de hoy, pero la razón por la que me hacía ilusión enseñárosla es porque, como ya os he dicho, la he mostrado hace poco y en esos vídeos no tenía todavía este color. Este color así tan fuerte, esos tonos tan marrones, tan granatosos, los ha adquirido ahora en primavera. Es esta luz de más que viene con la primavera la que hace que esta planta cambie este cromatismo en sus hojas y estas adquieren pues esta tonalidad más fuerte y potente. Esta, por lo tanto, es una planta perfecta, no solamente a la hora de darle este tono tan atractivo a la casa, a la terraza, sino también al darle esta estética tan curiosa. Es una planta muy inusual, rara de ver, difícil de conseguir, pero que cuando la tienes es súper fácil de cuidar y tiene un aspecto completamente único. Y es que su mantenimiento, como os digo, es extremadamente simple. Es una planta que se puede adaptar en distintas condiciones de luz, pero será siempre con más luz donde adquiere estos tonos más fuertes y donde la planta crece de forma más compacta y más sana y vigorosa. Y después también resiste súper bien, por ejemplo, la sequía. Ya su propio aspecto te lo indica. Esta planta se desarrolla naturalmente en zonas muy áridas, por lo que está naturalmente adaptada a tolerar la sequía y tú puedes tenerla cuidándola al mínimo y aguanta pues súper bien. Como lo hacen, por ejemplo, los aloes, los agaves, pues plantas un poco del estilo, pero en este caso esta es una bromelia. Otro aspecto que me encanta de la Diquia es que tiende a producir hijos con facilidad. Yo ya os lo enseñé una vez, pero os lo vuelvo a enseñar. Y es que la mía, como os decía, ya hace mucho tiempo que la tengo y le han ido saliendo hijos. Los he ido poniendo aquí, bueno, los puse todos de golpe aquí y siempre me han dado como muy buen resultado. Son plantas que se adaptan súper bien, no tienes que hacer nada. El sustrato, preferiblemente, por supuesto, tiene que ser con un alto drenaje, pero tampoco me parece una planta sensible en este aspecto y realmente pues puede proliferar con mucha facilidad. Otro dato a tener en cuenta de la Diquia es que esta, al ser una bromelia, es una planta monocárpica. ¿Qué pasa? Pues que esta, a diferencia de una aloe, por ejemplo, cuando florece está terminando su ciclo de vida. Florece por el centro de la planta y entonces esta planta madre ya termina su ciclo y produce los hijuelos. ¿Vale? La energía de la madre se va como repartiendo entre estos distintos hijos y, pues como os digo, estos hijos los podéis separar con facilidad y los podéis ir propagando en diferentes macetas o diferentes espacios. En conclusión, me parece esta una planta completamente perfecta para tener en casa, sobre todo si sois personas que, como yo, os gustan las plantas que se cuiden solas, os gustan las plantas que tengan un poco de color en sus hojas, que tengan una estética atractiva y diferente y sobre todo con este aspecto tan inusual y característico de la Diquia. Espero que os guste tanto como a mí y vamos a la siguiente. Vamos a seguir ahora con el fantástico género de las eucheras. Yo en mi casa en particular tengo dos eucheras y ambas son súper coloridas. Para empezar, aquí en esta maceta tengo esta euchera de tonos rojizos oscuros que está en plena floración y que desde un principio se adaptó súper bien creciendo aquí. Y después, un poco más escondida, pero también súper especial, está esta otra euchera de aquí. No sé hasta qué punto se puede ver, pero aquí hay esta segunda euchera, es más grande que la anterior porque está plantada en un espacio más grande, tiene unos tonos más claros, más anaranjados, súper coloridos y también, como veis, está en plena floración. El género euchera es muy amplio, se puede encontrar en un montón de tonalidades y variedades diferentes, tanto verdes como naranjas, como rojizas, como granatosas, un montón de tonos diferentes, pudiendo hacer combinaciones. ¡Ah! Espera, que hay un escarabajo. Hay un escarabajo por aquí, bueno, una avispa. Como os decía, es un género del que hay mucha diversidad y comprende 50 especies diferentes. Es procedente de Norteamérica y este género se encuentra en la familia Saxifragaceae, la misma familia en la que están otros géneros conocidos como son las saxifragas o las bergenias. Entonces, las eucheras son plantas que se cultivan por su increíble follaje. Estos, como os digo, vienen en muchos tonos diferentes, pero tampoco está de más mencionar su floración. Y es que sus flores también salen en gran cantidad, como a mí me ha pasado al menos con estas dos. Y estas flores crecen, bueno, sobresalen de la planta y atraen a muchos polinizadores. Atraen mariposas, abejas y otros polinizadores, como ya habéis visto hace un segundo.
Sus cuidados también son súper simples, es una planta que se cuida también con mucha facilidad. Por ejemplo, en cuanto a la luz, se trata de una planta que donde crece mejor es a medio sol, medio sombra. Puede estar también en la sombra, pero preferiblemente con mucha iluminación, ¿vale? Sobre todo si queréis que tenga estos tonos más fuertes en las hojas, como ya sabéis. Y realmente en mi caso yo las mías las tengo en exposiciones muy soleadas de momento y me están aguantando sin problemas. Pero como os digo, es una planta que sí que se puede ver afectada por este exceso de sol, sobre todo cuando hace más calor, por lo que en verano la voy a tener que proteger. Después, el tema del riego. Es una planta que no le gusta estar encharcada, por lo que el sustrato tiene que ser con un alto drenaje y es bueno tampoco no dejar secar completamente el sustrato. Es decir, solamente dejar secar la parte superior del sustrato. Yo igualmente estoy contento en este aspecto porque no me parecen plantas delicadas en cuanto a su nivel de resistencia a la sequía. Lo aguantan bastante bien, siempre y cuando no sea algo excesivo. En cuanto al sustrato, como os decía, es importante que este tenga un alto drenaje y que sea rico en nitrógeno. Al final son plantas que para que puedan producir estas hojas en gran cantidad y que crezcan sanas y fuertes, pues se benefician mucho de que haya nitrógeno en este sustrato. Y yo la verdad es que no he tenido más que buenas experiencias con mis dos eucheras. Se trata de un género de plantas que conocí básicamente hace un año. Yo nunca lo había tenido antes. Bueno, los conseguí realmente después del verano, en otoño, y desde entonces hasta ahora se han adaptado súper bien mis dos eucheras en casa, no me han dado absolutamente ningún problema y por lo que he leído también son plantas fáciles de propagar por simple división de la mata, aunque yo todavía no lo he hecho. Bueno, ya os diré cómo va avanzando mis dos eucheras y ya os digo, me parecen plantas perfectas para darle color a vuestro balcón o vuestra terraza con el mínimo mantenimiento. Estoy encantadísimo con ellas y espero que os gusten. Y sigamos ahora con la planta que tiene las hojas más violetas o más lilas de toda la terraza. Esta es ni más ni menos que la preciosa Tradescantia pallida, que se trata de esta preciosa fantasía que tengo aquí en mis brazos. Esta planta destaca por tener estas hojas medianamente suculentas, alargadas y con este tono púrpura tan intenso. Es un tono violeta oscuro, muy potente y que te da mucho color a tu casa. La Tradescantia pallida es una planta que bajo la correcta iluminación se puede ubicar tanto en interior como en exterior, pero será siempre en exterior y con mucho sol o con mucha iluminación, donde este tono lila será más intenso y donde a mí en lo personal me gusta mucho más, además que crece más compacta. El género Tradescantia al que pertenece la Tradescantia pallida comprende unas 75 especies descritas hasta la actualidad y se trata de un género que se encuentra en la familia Commelnilaceae. Perdón, nunca me sale este nombre. Bueno, se trata de una familia que tampoco comprende muchos géneros, pero sí que comprende, por ejemplo, otro género importante como son las calisias. Las Tradescantias y las calisias se parecen en muchos casos, tienen estéticas muy parecidas y cuestan de diferenciar, al menos para mí. En todo caso, de Tradescantias sí que es verdad que esta no es la única que hay colorida, existen muchísimas otras variedades muy coloridas también, como por ejemplo es la cebrina. Volviendo a la Tradescantia pallida, esta es una planta que es originaria de México, allí se desarrolla naturalmente, crece bastante rápido y en verano, más allá de estas preciosas hojas que hace, pues también produce unas maravillosas flores rosas que salen pues en el extremo de estas ramas y que combinan muy bien con el resto de la planta. Otro aspecto positivo de la Tradescantia es que esta es una planta muy resistente, por ejemplo, a la sequía. Pensad que se trata de una planta suculenta, es decir, en sus hojas y en sus propias raíces, pues tiene estas reservas de agua que le permiten aguantar durante ciertos periodos de sequía. También es una planta que, aunque crece muy rápido, no tiende a hacerse muy alta, es más bien baja, es de porte bajo porque es rastrera, por lo que realmente en este aspecto, si tú la dejas, con el tiempo te suele colgar un poco. Yo igualmente no suelo dejar que cuelgue muchísimo porque cuando cuelga mucho se ve un poco despeinada. A mí me gusta mucho más, a la que veo que crece un poco, cortarla, o sea, podarla bien, básicamente desde cero y dejar que vuelva a salir de nuevo unas semanas más tarde. De hecho, siempre estoy repitiendo este mismo proceso. Es como que la dejo crecer, la corto, la dejo crecer, la corto y así. Dicho esto, esta es una planta que cuando buscas información siempre te sale que lo mejor es ponerla a medio sol, medio sombra o directamente en la sombra. Yo creo que crece mucho mejor con más sol, con más iluminación, es donde crece más compacta y donde adquiere pues estos tonos más fuertes, ¿vale? No sé por qué en todos sitios te dice que es una planta de sombra cuando a pleno sol me parece que lo aguanta bien. Yo siempre la tengo en sitios muy bien iluminados, es donde me crece mejor, al menos a mí. Dicho esto, espero que os guste tanto esta preciosa Tradescantia
como a mí. Ya os digo, si no la habéis tenido nunca, es tan fácil como coger un trocito de alguna que veáis en algún sitio y lo plantáis en vuestra casa y te enraizas súper fácil, o sea, no hay excusa para no tener esta planta. Y bueno, espero que os gusten estos tonos tan violetas y tan preciosos, tanto como a mí, y sigamos con el vídeo. Otra de las plantas que indiscutiblemente alegra toda la terraza y toda mi casa de color es el fantástico Coleus. El Coleus es una planta que se puede encontrar en muchísimos colores diferentes. Esta es una de las grandes cualidades que tiene, y es que en mi caso ahora mismo el mío es de color granate en el centro y como amarillo o verde clarito en los bordes, pero como os digo, existen un montón de tonalidades diferentes de Coleus. Todos ellos son de crecimiento bastante rápido, se pueden hacer considerablemente altos y son perfectos para personas principiantes. Y es que el Coleus en particular es una planta que se puede adaptar bien tanto en interior como en exterior, pero en mi caso siempre he preferido tenerlos en exterior, más que nada porque en exterior con más luz, pues evidentemente el cromatismo de sus hojas se ve como más intensificado. ¿Vale? Esa es una de las grandes cualidades de tener estas plantas en exterior. Pero dentro con mucha iluminación también pueden cultivarse, y de hecho el Coleus, como algunos recordaréis, es una de las plantas que ya puse en el vídeo de top 8 plantas coloridas para interior. Algo que me ha llamado la atención es que científicamente lo que nosotros conocemos como Coleus, yo pensaba que ahora se incluía bajo el género Solenostemum, pero he estado informándome y se ve que hay como un cierto debate en este aspecto. Se ve que hay parte de la comunidad científica que considera que los Coleus no entran bajo el género Solenostemum, sino que entran bajo el género Plectranthus, por lo que puede que encontráis esta planta bajo 3 géneros diferentes, porque hay como mucha confusión. Puede que lo conozcáis como Coleus, como Solenostemum o como Plectranthus. Hay un poco de lío. En todo caso, lo que sí que está claro es que esta planta se encuentra en la familia Lamiaceae, que es la misma familia en la que se encuentran la mayoría de plantas aromáticas, como la salvia, el romero, la lavanda, la albahaca, la menta y muchísimas más. Los Coleus son plantas que naturalmente se desarrollan en zonas tropicales de Asia y de África, y en su medio natural crecen como plantas perennes, es decir, están todo el año verdes y pues pueden vivir muchos años. Pero en climas donde hay invierno, donde hay épocas más frías, se puede cultivar como planta anual, planta de temporada. De hecho, aquí en Barcelona, si tenéis esta planta en exterior durante todo el año, es posible que en invierno se muera por este frío, por este invierno. No le gusta nada el frío a un Coleus, y cuando hay invierno, pues suele terminar su ciclo durante esta estación. Pero si lo ponéis en interior, sí que lo podéis proteger de este frío y pues mantenerlo durante más tiempo. Aún así, lo que sí que es importantísimo tener en cuenta es que en interior, como os decía antes, requiere mucha iluminación. Si no tiene suficiente iluminación, la planta también crecerá más débil y pues también puede ser más susceptible a padecer plagas. Una de las plagas que coge el Coleus con cierta frecuencia serían las orugas. Si a veces veis agujeros en vuestro Coleus, esto es por las orugas. Es una planta que suele atraer a veces orugas, pero cuando está expuesta a más luz y crece como más compacto, más fuerte, pues no suele ser tan susceptible a esta plaga tan molesta. El Coleus, como os decía antes, es una planta que crece muy rápido, y cuando lo tenemos en exterior, el mejor lugar para poner nuestro Coleus sería a medio sol, medio sombra, o bien en la sombra con mucha iluminación. Yo el mío de momento lo tengo al sol. Hay muchas plantas de sombra que las tengo en el sol de momento, pero a la que empieza a intensificarse este sol, sí que es importante protegerlo, como me pasa con tantas otras plantas. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos un Coleus en el sol, o en un sitio más bien iluminado, pues será más importante todavía regarlo con más frecuencia. Es una planta que bebe bastante agua y tenemos que vigilar con este aspecto, porque cuanta más luz o cuanto más pequeña sea la maceta, pues más agua le tendremos que dar. Finalmente, 2 aspectos que también quiero mencionar sobre el Coleus es que, para empezar, es una planta que se propaga con muchísima facilidad. Con hacer un corte y ponerlo en agua o en tierra, enraiza así, en un momento, y como es de crecimiento rápido, te empieza a crecer súper rápido, por lo que no hace falta invertir en un Coleus grande. Podéis comprar uno pequeñito o coger un esqueje y en unos meses será una planta realmente grande y plenamente formada. Y otro aspecto a considerar es que es una planta que se cultiva por su bonito follaje de colores, por lo que las flores no son tan llamativas, y muchas veces lo que se hace es que cuando la planta produce flores, como estas flores son pequeñas y ya os digo no destacan mucho, pues se pueden cortar. De este modo la energía no se pierde en las flores, el ciclo de vida del propio Coleus
también se ralentiza, es como que te dura más la planta en general y por supuesto toda esta energía se va hacia las hojas, por lo que tu planta, tu coleus, se puede hacer más grande y más fuerte. Dicho esto, ya me diréis qué os ha parecido esta fantástica planta. A mí me encanta. Ya me contáis si tenéis alguno en casa y vamos a seguir con la próxima planta del vídeo. Vamos a continuar ahora con esta maravilla de planta suculenta que veis por aquí. Esto es el fantástico Aeonium arboreum y es una planta que destaca por tener esta forma de alcachofa de color rojo oscuro, de color granate en sus hojas, lo cual le da esta estética, este aspecto tan inigualable y tan precioso. El Aeonium es una planta crasa y es que es un género de plantas que se encuentra en la familia Crassulaceae. Este género comprende 75 especies diferentes, el Aeonium arboreum es una de ellas y es procedente de las Islas Canarias. Esto ha sido un dato que me ha llamado mucho la atención. Entonces, la forma en la que crece un Aeonium, si os fijáis, es bastante similar, de hecho, a la forma en la que crece otras suculentas como son las echeverías. Sus hojas salen en esta predisposición de roseta, forman como estas flores de hojas, pero a diferencia de la echevería, el Aeonium se hace mucho más grande y con el paso del tiempo pues forma este tronco y casi esta estructura más de arbusto o de árbol, mientras que las echeverías se suelen quedar más bajitas siempre y no se suelen hacer tan grandes. Esto le da una serie de ventajas y de desventajas a la vez, y es que ya sabéis que a mí, por ejemplo, las suculentas me gusta siempre ponerlas en zonas específicas y en composiciones. Me gusta muchísimo combinar los diferentes colores y tamaños y formas de las suculentas y crear estas composiciones. Ya sabéis que tengo la terraza organizada en estas zonas, tengo 4 zonas de plantas suculentas, tengo 2 zonas de cactus terrestres, una zona de cactus epífitos, tengo la zona de plantas aromáticas, o sea, tengo todo por zonas. ¿Y qué pasa? Que los aeoniums, al hacerse tan grandes, es difícil a veces combinarlos con otras suculentas. Siempre terminan haciéndose más grandes y se comen el espacio. Por lo que yo en lo personal creo que esta es una de estas plantas que es mejor no ponerla en composiciones. Es mejor ponerla en una maceta sola y dejarla brillar como protagonista. Ya os digo, yo siempre he intentado poner estas plantitas en composiciones de forma controlada, pero es que siempre se hacen enormes, se hacen fantásticamente grandes y terminan teniendo esta forma tan compacta y tan frondosa. Ya veis, la roseta principal sería esta de aquí tan grande, pero es que si voy girando esta planta, veis que tiene un montón de otras rosetas secundarias que le han ido saliendo con el paso del tiempo. En todo caso, lo que sí que es importante es conocer cuáles son sus cuidados, dónde tenemos que colocar nuestro Aeonium para tenerlo así de grande y bonito, qué riego, qué pato de riego necesita, cómo se propaga, pues todo esto es bastante fácil de tener en cuenta. Mira, yo os cuento. El Aeonium es una planta que se desarrolla bien tanto a pleno sol como a medio sol, medio sombra. Lo que yo no haría es nunca ponerlo a sombra total. Cuando está en sombra total y no tiene suficiente luz, realmente nunca se llega a desarrollar tan bonito o tan compacto como estos. Los tallos se van debilitando y la planta a largo plazo, digamos, se queda muy estirada y se termina muriendo. Mientras que con mucha luz, con mucho sol, siempre crece de forma más compacta y sobre todo, como ya sabréis, con estos colores vivos y fuertes. La parte que crece nueva siempre crece de un tono más verdoso y con el tiempo se va oscureciendo, se va quedando este tono en las hojas más granate. ¿Qué pasa? Que cuando esta planta, por ejemplo, se expone a ciertos periodos de sequía o de mucho sol, la roseta se cierra un poco y entra en reposo, ¿vale? Y después, por ejemplo, en verano, cuando hace ese sol más fuerte y no llueve, la planta es muy común verla como mucho más cerrada y no tan abierta como ahora. Mientras que en épocas de lluvia o de no tanta calor, pues crece más rápido, no es tan oscuro este color, es más verdoso y después cuando vuelve este calor, pues coge esta mezcla entre verde y granate tan atractiva. En el tema de la propagación, el Aeonium también es una planta que se propaga con muchísima facilidad. Realmente tengo que admitir que todo lo que es la familia Crassulaceae, al menos todas las que yo conozco, son plantas súper fáciles de propagar. Es algo que a mí me gusta mucho de ellas y es lo que te permite justamente poder hacer composiciones con tanta facilidad. Y es que con solo cortar cualquiera de estas rosetas y plantarla directamente a la tierra, pues en unas pocas semanas se enraiza y después te crece la planta. Otro aspecto interesante del Aeonium es su floración, que no me acordaba. En su caso, la floración sale como del centro de la planta, es decir, es una planta monocárpica también. La flor sale del centro, sale como una estructura muy grande,
salen un montón de flores pequeñas de color amarillo y estas duran bastante tiempo. Esto es curioso porque normalmente las plantas suculentas no suelen destacar tanto por las flores, al menos no las de la familia Crassulaceae por lo general, pero la flor del Aeonium es muy vistosa realmente, ya os digo, es grande, amarilla, muy llamativa, por lo que también me parece algo a considerar. Y, pues por supuesto, después de la floración le salen como más ramitas por los lados de la planta y después se sigue desarrollando. Dicho esto, espero que os guste el Aeonium. Es una planta de la que nunca había hablado directamente, por lo que espero que os haya gustado esta preciosa suculenta. Es súper fácil de cuidar, súper llamativa. Y hasta aquí estas 8 plantas de exterior que destacan justamente por sus fantásticas hojas coloridas. Ya me diréis cuál os ha llamado más la atención y si os gusta este vídeo, si veo que os interesa, pues podría hacer fácilmente una segunda parte, ¿vale? Porque realmente tengo la terraza, y más ahora en primavera, llenísima de plantas coloridas. En todo caso, yo me despido ya por hoy y nos vemos muy pronto con más vídeos. ¡Chao!